vienen preguntas. Cuando son solo preguntas le pongo guía nomás, ¿ya? Del tipo que sea la pregunta. Pero cuando ya le meto escrito, ¿no es cierto?, información, texto, ahí yo le llamo apunte. Entonces yo les voy a mandar 2. Ya se les mandó 1. ¿Sobre qué era ese apunte que se les mandó? ¿Sobre los reinos? Sobre los reinos, ya. ¿Cuántos leyeron, por favor? Levanten el dedito, digan yo o algo así. ¿Cuántos lo leyeron? 1, 2, a ver. Ya, todos deberían haberlo leído. ¿Ya? Todos deberían haberlo leído. Así que, por favor, no estamos de vacaciones, hay que ponerse las pilas, hay que tratar de activarse un poquitito porque tenemos que empezar a trabajar, ¿ya? Y estamos viendo cosas, ¿no es cierto?, retroalimentación todavía. Ya para la próxima clase vamos a hacer un poco más de retroalimentación de lo que hemos visto y después viene la prueba. Ya, voy a mandar otro. Hoy día lo más probable, mutéense por favor los que tienen ruido en su casa. Ya. Marlon, parece que tú eres ahí. Ya. Voy a mandar otro y este otro es mucho más largo porque habla de las células procariotas y eucariotas. Vienen imágenes, ¿ya? Y le voy a agregar, ¿no es cierto?, tiene las actividades correspondientes, ¿ya? No tienen que mandar nada. Porque están todos preocupados por ahí que me tienen que mandar. No, tienen que leerlo, subrayarlo si es que lo pueden imprimir o leerlo en el PC o en el celular y, ¿no es cierto?, responder o desarrollar la actividad. Esas actividades se desarrollan en el cuaderno con preguntas y respuestas. ¿Ya? ¿Listo? ¿Alguna pregunta en relación a eso? ¿Dudas? Hay 4 personas con cámara encendida. ¿Qué pasa con los 27 restantes? Hay 2 que me dijeron que tenían problemas con la cámara, así que por favor, prendan su camarita, pues, si es un ratito. Ya. Voy a compartir el PowerPoint con ustedes. Yo voy a apagar mi cámara porque se supone que así se ve mejor. Y ahí vamos a poder hablar. Bueno. Ya, niños, miren acá cómo coloqué. Primero medio biología, clase, esta es nuestra tercera clase, ¿ya? Y yo tuve la semana del 15, se supone que teníamos, pero como volvimos, no tuvimos en la semana del 15 la clase, sino que la estamos teniendo ahora, hoy día. Así que por eso puse primero C, 22 de marzo. ¿Listo? Ya, ¿de qué estábamos hablando? A ver si alguno se acuerda. ¿Qué fue lo último que vimos en la clase? ¿La estructura de la célula? Ya, ¿de qué célula estábamos hablando? De la procariota, creo. De la procariota. Entonces ahora vamos a hacer ¿no es cierto?, un repasito acerca de las células procariotas. Niños, el chat a mí me distrae, entonces yo les pediría que hablaran, si yo por lo menos no los voy a ver. Ya, y si tienen la cámara apagada tampoco lo van a ver los demás, así que no tengan vergüenza, sin vergüenza. Ya, veamos entonces, vamos al objetivo, ¿no es cierto? Dice, describir a la célula como la unidad fundamental de los seres vivos, identificando sus partes y clasificarlas considerando este criterio, ¿no es cierto? Ese ha sido nuestro objetivo incluido. Recordemos entonces, acerca de la célula procariota. Se encuentran en diferentes ambientes, componen el reino Monera, ¿ya? Única y exclusivamente. Forman solo organismos unicelulares, nada más. Son células más simples, poseen membranas, citoplasma y material genético. Son más pequeñas, si yo las comparo con la célula eucariota. Son células más antiguas, son las primeras que aparecen acá en el planeta. ¿Ya? Esas son como ideas como bien generales acerca de las células procariotas. Entonces luego nosotros nos dedicamos a estudiar las partes fundamentales. Entonces vimos que aquí estaban estas 4 partes fundamentales
la mayoría tiene pared, si bien no todas las células procariotas, pero son muy poquitas las que no tienen. Tienen pared, membrana celular, citoplasma y material genético. Esas estructuras las tienen todas. ¿Ya? Ahora, ¿cómo es la pared? ¿Cómo dijimos nosotros que era la pared? Es una estructura rígida, ¿no es cierto? Que no, en el fondo no se deforma, es protectora y por otro lado deja, ¿no es cierto?, libre paso a la sustancia. ¿Ya? O sea, la pared celular no se dedica a seleccionar lo que puede entrar o lo que puede salir o regular, como se dice de otra manera, ella no regula el paso de la sustancia. Pasan a través de ella, ¿no es cierto?, la sustancia. Después, por dentro de la pared, ¿no es cierto?, casi como pegado a la pared, por dentro, está la membrana celular. Ahora, esta es una capa muy fina que envuelve por completo al citoplasma, ¿ya? Y que regula el paso de la sustancia. Aquí sí que nosotros decimos que esta es una membrana que es semipermeable, porque va a dejar pasar solo algunas moléculas, solo algunas sustancias que ella le permita pasar, ¿ya? Más hacia adentro, nosotros tenemos, ¿no es cierto?, otra parte que es el citoplasma, ¿ya?, que equivale a todo el contenido interno de la célula, que es semilíquido, y en donde ocurren una serie de reacciones químicas que permiten la vida de la célula, ¿ya? Y por último teníamos, ¿no es cierto?, al material genético, que en este caso corresponde al ADN. Ahora, en el caso de las células procariotas, hay poquito ADN. Entonces se dice que forman el cromosoma, por ejemplo, en la bacteria, el cromosoma bacteriano. Ahora, ¿por qué es tan importante? Porque guarda todas las características de cómo es cada célula, ¿ya? Y eso, al concentrar todas estas características, al guardarla en realidad, le permite dirigir todas las funciones de la célula. Entonces, eso la hace ser sumamente importante. ¿Alguna pregunta sobre, ¿no es cierto?, la célula procariota? ¿Pregunta? Nada, ni una duda, está todo clarito. Todo clarito. Bueno, nada, algo que comentar, alguna cosita, a ver qué dicen los compañeros acá. La Maciel Suárez no puede entrar. Bueno, a mí cuando intentan entrar, a mí me aparece una ventanita y a la profe Bárbara también, y uno la admite. No me apareció ninguna otra ventana que diga que es ella. Así que no sé qué pasará en realidad. Bueno, sigamos entonces. Hablemos ahora de la célula eucariota. Nosotros sabemos ya algunas cosas de la célula eucariota. Por ejemplo, ¿qué saben de la célula eucariota? ¿Qué me pueden decir de la célula eucariota? ¿Son más grandes que las procariotas? ¿Cómo, perdón? Son más grandes que las procariotas. Sí, son de mayor tamaño. ¿Qué más? ¿Son pluricelulares? Son a ver, no olvidemos que estamos hablando de las células que constituyen a los seres vivos u organismos. Entonces, los seres vivos u organismos son los pluri o uni, no la célula. ¿Ya? Entonces, ellas constituyen organismos pluricelulares, pero también constituyen organismos unicelulares. Porque, ¿qué fue lo primero que nosotros dijimos de las células, de todas las células, cuando recién comenzamos esta retroalimentación? Dijimos que es característico, ¿no es cierto?, como una idea básica, es que todos los seres vivos se componen de células. O dicho de otra forma, la célula es la unidad básica componente de los seres vivos, todos. Entonces los seres vivos son unos unicelulares y otros son pluricelulares. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? ¿Niños? Ya, pues háblenme. Ya. Sí, todo claro. Ya. Veamos entonces, hablemos ahora de la célula eucariota. ¿Alguien me puede decir algo más de la célula eucariota?
Al que tiene ruido en su casa, que se mutee, por favor. Ah, ¿Ya? Bueno, veamos entonces. Bueno, sabemos entonces que son células más actuales, ¿ya? Componen a la mayoría de los seres vivos, y ahí es que componen a los animales, a las plantas, ¿no es cierto? A los hongos, a los protozoos y algas. Entonces componen a la mayoría de los seres vivos, ¿ya? Y poseen, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Una organización mayor porque ellos tienen muchas más partes. Ahora, dentro de las partes fundamentales, esas partes que las tienen todas las células eucariotas, son tres. Que en este caso, la membrana celular, el citoplasma y el núcleo. Bueno, y aquí hay una imagen de una célula eucariota. Ya. Ahora, podemos reconocer lo que está en cafecito, como que se trasluce, porque esto está en volumen, no me está mostrando una imagen, ¿no es cierto?, en plano, me está mostrando que tiene que esto es todo esto, la célula finalmente es un cuerpo, ¿no es cierto?, tiene volumen. ¿Ya? La membrana, esta capa fina que envuelve a todas las células, se supone que esta la partieron por la mitad, como que la destaparon y así podemos ver toda la parte interna. Luego el citoplasma, que sería todo lo que encierra la membrana, todo eso, citoplasma, con todo lo que hay dentro. Y luego tendríamos el núcleo, que sería esto que está acá. Bueno, y dentro del núcleo también hay una serie de estructuras que se van a mencionar más adelante. ¿Ya? ¿Listo? Entonces ahí estaría el núcleo, el citoplasma y la membrana celular. Todas las células eucariotas tienen, ¿no es cierto?, estas tres partes. No puede faltar ninguna de ellas. ¿Ya? Bueno, hablemos de la membrana celular. Como vimos, ¿no es cierto?, era una capa bastante fina. Pero, de acuerdo a los estudios que se han hecho, ¿ayudados por quién? ¿Qué cosa le ha ayudado y le ha permitido, ¿no es cierto?, conocer más de la célula a los científicos? ¿Con qué se ha ayudado para estudiar a la célula? microscopio. Con el microscopio. Y desde que se crea el microscopio y aparece un microscopio que se llama el microscopio compuesto, han pasado, ¿no es cierto?, cientos de años, ¿no es cierto?, y algunos siglos, y, ¿no es cierto?, en la actualidad existe un microscopio muy avanzado que es el microscopio electrónico, y hay varios tipos de estos. Entonces, ese microscopio permitió conocer un poco más la estructura interna, es decir, cómo es esta célula. Ahora, se sabe que esta capa, que en la membrana es una capa doble, ¿ya?, que está formada de fosfolípidos, específicamente dice lípidos, sí, pero unos especiales que se llaman fosfolípidos, y las llamadas proteínas, que envuelve y delimita la célula. Esta membrana entonces la va a delimitar, eso quiere decir que la rodea por completo, y la separa del resto. ¿Qué puede ser el resto? ¿No es cierto? Otra célula, si es parte de un organismo pluricelular, o del ambiente en que existe esa célula, si es un organismo unicelular específicamente. ¿Ya? Entonces, la membrana le permite aislarla del medio que la va a rodear. ¿Ya? Ahora, esta membrana es una membrana, ¿no es cierto?, con características muy importantes para la célula. ¿Ya? Esta membrana se dice que tiene permeabilidad selectiva. Y aquí vamos a desmenuzar estas palabras para que nosotros las podamos entender y no las olvidemos, porque estas son todas características generales que estamos viendo nosotros y no las deberíamos olvidar más, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que es algo permeable? ¿Qué es algo permeable? ¿Qué significa Que se moja. permeable? ¿Cómo, perdón? Algo que se moja. No es algo... a O ver, que, o sea, como que deja pasar el agua. así. Algo que se traspasa. exactamente. Algo permeable es algo que deja pasar. Por ejemplo, el agua. ¿Ya? Entonces yo puedo tener un pedazo de género, ¿no es cierto? El género con el que se hace la blusa. Si yo le echo agua, el agua pasa para el otro lado.
Si le tiro agua, no es que le eche agua, le tiro agua, pasa para el otro lado, se moja, entera se empapa. ¿No es cierto? Entonces es permeable. Pero además aquí dice que esta membrana es permeable, entonces algo permeable es algo que deja pasar, pero dice de permeabilidad selectiva. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que sea de ¿Que deja permeabilidad selectiva? pasar solo lo que necesita? Exactamente, en este caso es todo lo que necesita, ya sea hacia adentro o hacia afuera. En el caso de la membrana de las células procariotas era lo mismo, la membrana es una membrana selectiva, de permeabilidad selectiva. Deja pasar, ¿no es cierto?, algunas sustancias y otras no. Perdón, es que le escuchamos, se le escuchaba como mal. Ya, bueno. De la otra forma que se dice, en vez de decir que es de permeabilidad selectiva, se dice que es semipermeable, la membrana celular. ¿Ya? Entonces, bueno, y ahí está, lo que significa que permite el ingreso solo de sustancias necesarias, ¿ya?, al citoplasma y también la expulsión de los desechos metabólicos. Entonces, recordemos que las sustancias atraviesan la membrana, ya sea hacia el interior de la célula o saliendo de la célula. ¿Ya? Recordemos que las células son elementos vivientes, por lo tanto, ¿no es cierto?, ellas requieren de una serie de materias y también transforman esas materias y generan desechos que deben expulsar. ¿Y por dónde saldrán todo aquello que tenga que expulsar la célula? ¿Ya? Pero hay procesos específicos que se llevan a cabo en la membrana que permiten, ¿no es cierto?, que puedan o no atravesarla la sustancia. ¿Ya? Ya me medí. Bien. Mutéese, por favor. ¿Ya? Bueno, también cumple la membrana de las células eucariotas varias funciones más. Por ejemplo, tiene la función de comunicación. Si nosotros lo pensamos en las células que forman parte de organismos pluricelulares como nosotros, las células se comunican entre ellas. Y la membrana es una parte de la célula que permite que las células se puedan comunicar. Es sumamente importante la comunicación entre las células, ¿ya? Porque de esa manera un individuo como nosotros funciona como un todo y no funciona así como de a pedacitos, ¿ya? Está integrada toda la información. Por otro lado, también ella tiene que ver con la unión. La membrana también permite la unión entre las células para formar, por ejemplo, los tejidos, ¿ya? Entonces, la membrana tiene hartas funciones que son bien importantes, ¿no es cierto? Y bueno, por otro lado, en algún minuto ustedes podrán conocer alguna otra función y podrán entender más todavía, ¿no es cierto?, lo destacado que son, ¿no es cierto?, estas estructuras. Bueno, sigamos entonces. Y aquí hay una imagen de la membrana celular, un pedacito de la membrana, muy parecida, tanto en estructura como en composición, a la membrana celular de las células procariotas. Ahora, por ejemplo, una diferencia. Bueno, aquí tenemos, reconozcamos, está formada, decíamos, de una capa fina, a su vez que está formada por dos capas de los llamados fosfolípidos. Estos serían los fosfolípidos. Estos que son como una pelotita con dos colitas. Entonces, esta imagen me representa a moléculas de fosfolípidos. Está formado de muchos fosfolípidos. Ahora, se forman dos capas de fosfolípidos, ¿no es cierto? Una que está de la cabecita con la colita hacia abajo y otra que está en posición inversa, ¿no es cierto? La cabecita y las patitas hacia arriba. ¿Ya? Entonces ahí se forma una doble capa de fosfolípidos. Y entre medio estarían estas moléculas, que todas estas son moléculas, estas moléculas que son de proteínas. Ya, aquellas proteínas que atraviesan toda la membrana, podría ser que hubiese proteínas que estuvieran solo hasta la mitad y no la atravesaran completa. Hay estas proteínas que la atraviesan completa la membrana y que pueden sobresalir hacia afuera y hacia adentro, porque esta es la parte externa de la célula, este es un pedacito de membrana. Ya, a esa se le llama proteínas integrales. Ya. Por otro lado también, fíjense ahí que dice bicapa lipídica. Por otro lado también aparecen estos, que son hidratos de carbono, como lo dice ahí, que se pueden unir
a estas cabecitas de los fosfolípidos o también unir a las proteínas. Apague, silencio, por favor. ¿Ya? Pero solo ocurre en la cara más externa, en la cara externa, perdón, no más externa, en la cara externa de la membrana celular. Nosotros nos encontramos hidratos de carbono en la cara interna de la membrana, porque para acá, este es un pedacito chiquitito de membrana, para acá estaría el citoplasma. ¿Ya? Entonces, ese es un pedacito, una porcioncita pequeñita de un modelo de membrana. Así se plantea que es la membrana, de acuerdo a todos los estudios que se han hecho sobre ella. Bueno, veamos acá ahora esta otra parte de la célula que se llama entonces, ¿no es cierto?, citoplasma. Bueno, el citoplasma es toda esta parte interna de la célula, ¿ya? También tiene ciertos parecidos al citoplasma de las células procariotas. Es una materia más bien gelatinosa, ¿no es cierto? ¿Ya? Es gelatinosa, por lo tanto está compuesta de agua, no es algo sólido, se compone de un porcentaje importante de agua. Entonces, cuando nosotros, estoy hablando de las personas, ¿no es cierto?, un humano, no estamos poniendo de ejemplo, ¿ya? Porque las células eucariotas son similares en todos los seres vivos, ¿ya? Entonces, cuando nosotros consumimos agua, el agua va a llegar a las células. Cuando nosotros perdemos agua, es agua que se ha perdido de las células. Las células no pueden perder, ¿no es cierto?, ciertos porcentajes de agua, o sea, hay una limitante, porque si el citoplasma pierde mucha agua, es sumamente dañino para el citoplasma, y para el individuo, ¿ya? Entonces, debe tener un porcentaje importante de agua. Sobre el 60% del citoplasma es agua, ¿ya? Entonces, el que nosotros no bebamos agua, estoy hablando de agua, no estoy hablando de bebida, de leche, agua, ¿no es cierto?, va en desmedro o es un problema para nuestras células, ¿ya? Porque de partida el citoplasma está compuesto de agua y por otro lado es un medio que existe en los seres vivos donde se producen una serie de reacciones químicas, ¿ya? Bueno, también hay otros, ¿no es cierto?, componentes como iones, que son partículas que tienen carga eléctrica, ¿ya? Y otras que le llamamos, y ahí macromoléculas, y puse 2 veces la sílaba, recién me doy cuenta, es macromoléculas, una sola CU, ¿ya? Ahí esa sílaba está de más, y después la arreglaré. Y también, aparte de encontrar moléculas muy grandes, ¿no es cierto?, como proteínas, lípidos, hidrato de carbono, ADN, por ejemplo, que es el material genético, también encontramos unos cuerpos que son como equivalentes a nuestros órganos, que se le llama organelos. Le llaman orgánulos, organoides, organelas. Todos esos nombres reciben, ¿ya? Bueno, y también dentro del citoplasma, específicamente de las células animales, encontramos como un armazón, como un esqueleto al interior de este citoplasma, que se llama el citoesqueleto. ¿Ya? Y que la verdad es que antes se pensaba que no había como una estructura, un armazón dentro del citoplasma, y la verdad es que existe, ¿ya? Bueno, y como dice ahí, lo repito otra vez, los organelos son estructuras equivalentes a los órganos, y eso implica que son sumamente importantes y que tienen trabajos. Estos organelos en la célula tienen trabajos, y de esos trabajos depende la vida de la célula, y nuestra vida depende de la vida, ¿no es cierto?, de cada una de las células que nos constituyen, ¿ya? Bueno, entonces, estos, ¿no es cierto?, estos organelos cumplen funciones y son importantes en el mantenimiento de la vida de la célula, ¿ya? Bueno, y como les decía, acá en el citoplasma es una región donde se producen muchas reacciones químicas. Ahora, que en conjunto constituye lo que nosotros
conocemos como el metabolismo celular. Yo creo que muchas veces ustedes van a hablar del metabolismo, las personas, uy, sí, tiene un metabolismo lento, sí, tiene un metabolismo acelerado, y hace referencia a estas reacciones químicas que ocurren al interior de las células, en todas. No hay ninguna célula donde pueda decir, no, ahí no hay reacciones químicas. No es así. En todas las células ocurren cientos y cientos de reacciones químicas. Y eso es, en el fondo, lo que se traduce en la vida de ellas y en nuestra vida. ¿Ya? Bueno, son necesarias entonces para la existencia celular. Bueno, y aquí yo coloqué entonces una imagen donde estoy mostrando el citoplasma. Ahí está señalado, ¿no es cierto? Todo esto es el citoplasma. Todo esto. Y estos son estas estructuras que se ven aquí. Como ustedes aprendieron el año pasado, son los organelos de las células. Son como nuestros órganos. Ahora, ojo, aquí se les da un color para poder distinguirlos. No es que naturalmente sean de ese color. Ojo con eso, ¿ya? Y esto es un dibujo, ¿no es cierto? El hombre, después de mirar muchas células, hace modelos de células. Los dibuja, como cuando uno dibuja la cara de una persona, así como una caricatura. Ya. Estos monitos son algo así. ¿Ya? Son como una aproximación de las células después de haber mirado, ¿no es cierto?, a través del microscopio, de hacer estudios, etc. ¿Ya? Preguntas sobre el citoplasma. Dudas. ¿Qué cosa no se ha entendido? A ver, ¿qué me dicen en el chat? Ah, qué entretenido. El Daniel se fue a comprar chatas. Bueno, no hay ninguna duda. Niños, si a mí no me dicen nada, yo me quedo feliz. Dije, ¡oh! Y entendieron todo. Y a lo mejor quedaron colgados, pues. Quedaron con dudas. Ya. Veamos entonces. Hablemos ahora del núcleo. ¿Qué saben del núcleo? ¿Qué me pueden decir acerca del núcleo? Es la parte central de la célula, lo que está en el medio. Ya, ¿por qué? Como el cerebro de la célula. Ya, ¿por qué Porque, sería como el cerebro? porque como que hace que todo cumpla su función, supongo yo. Ya, correcto, ¿no es cierto? Es como el director de orquesta. Dirige. Sí, algo así. La compañera no se ha cambiado. No creo que ese sea el apellido. Bueno, ¿cómo está formado el núcleo? ¿Cómo es el núcleo? ¿Se acuerdan? Más o menos. ¿Alguna cosita? ¿Ustedes han visto imágenes? Acabamos de ver una imagen de la célula. Como una forma circular, una- Perdón, ¿una forma círculo, cómo que no la escuché? como una forma tipo una pelota, algo así. Ah, ya. Usted había dicho circular. Sí, algo así. Es que los círculos son planos. Sí, sí, eso, por eso también Ya, me había causado una confusión. súper, sí. Tiene una forma, algunos, o sea, en general sí son esféricos, pueden ser medio ovalados. Puede haber una diversidad de formas, ¿ya? Es un cuerpo, ¿no es cierto? ¿Y de qué está formado ese núcleo? ¿Qué encontramos en el núcleo? Ese es el punto. ¿Qué hay en el núcleo? A ver. ¿Qué encontramos en el núcleo? ¡Oh! ¿Qué hay de importante guardado en el núcleo? A ver. Ya, pues. A ver, niños. Por democracia. Benjamín Carballo. ¿Qué hay en el núcleo que es tan importante para las células eucariotas? ¿Cómo, profe? ¿Qué es lo que hay en el núcleo que se guarda que es tan importante? Eh, Información genética. La información genética. Súper.
Ahí se guarda. ¿Y la información genética quién era? ¿Quién es? ¿A quién equivale? El ADN. ADN. Y en la célula eucariota, a diferencia de las procariotas, tiene mucho ADN, tiene mucho más. Varias moléculas de ADN hay al interior del núcleo de las células eucariota. Ahora, es variable la cantidad y eso depende, la cantidad de moléculas de ADN depende de la especie. Ya, veamos entonces. Sí, vamos a ver algunas cosas, ¿no es cierto? Y de ahí nos vamos a ir a responder unas preguntillas. Oh, que no se quiere cambiar. Bueno, como dice, es una estructura membranosa. ¿Por qué dice que es membranosa? Porque está formada por una membrana, por membrana celular, pero doble, ¿ya? Y como dijimos, puede ser redondeado, puede ser ovalado, tiene formas distintas dependiendo de la célula. Ahora, y ahí al interior del núcleo está guardado, ¿no es cierto?, la mayor parte del material genético de la célula. ¿Ya? ¿Por qué dirá la mayor parte del material genético de la célula? ¿Qué significa eso? Si ¿Que no dice, está todo el material genético ahí? no está todo ahí, po. Hay otras partes en donde en la célula eucariota también hay algo, ahí está la mayoría, pues lo más importante, pero en otras partes de la célula eucariota también hay ADN. Menos, poquitito, pero hay. ¿Y alguno sabe dónde es eso? ¿En el citoplasma? Pero no está disperso, no está libre en la célula eucariota, sino que está encerrado en organelos como las mitocondrias, que tienen que haberlas oído nombrar alguna vez, ¿sí? Y otros que se llaman cloroplastos. Esos dos organelos tienen también su propio ADN, pero en cantidades pequeñitas, porque la gran cantidad de ADN la guarda el núcleo, ¿ya? Ahora, en este ADN, ¿no es cierto?, hay una cierta organización y ahí nosotros encontramos lo que se denominan los genes. Y los genes, en el fondo, ¿qué son? Bien sencillo, pedazos de ADN. Son pedazos de ADN, así. Pero no piensen que son pedazos así como, no sé, pues yo tengo un pedazo de cinta y los corto así nomás y los lotes. No. Esos genes tienen una cierta organización. ¿Pero qué son? ADN. Son segmentos de ADN. ¿Ya? Y ahí es donde está, de alguna manera, organizada la información de cada individuo. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la función del núcleo? Primero, almacena la información genética, ¿ya? Y algo súper importante, que esta información genética se puede traspasar, se traspasa a las células hijas, ¿ya? Y ahí el núcleo participa, ¿no es cierto?, cuando el núcleo se divide y se traspasa la información genética de la célula madre a sus células hijas. Ahí se reparte, ¿ya? En un momento, ¿no es cierto?, y un proceso que se llama división celular. O también, lo que vamos a mencionar más adelante, este otro año, la mitosis, que también la tienen que haber oído mencionar. Bueno, y aquí puse una imagen. Fíjense ustedes, este es un modelo de célula. Está hecho, es una maqueta. Me gustó, lo encontré muy bonito. Y acá, porque muestra el volumen, no me muestra la célula en plano, es un modelo, una maqueta de la célula, eso es el núcleo. ¿Ya? Entonces aquí encerradito está el ADN y también hay, ¿no es cierto?, otros componentes al interior del núcleo, como en el caso este que se llama nucleolo. ¿Ya? Bueno, y la función como principal y general del núcleo es que dirige todas las actividades celulares, precisamente porque guarda el ADN. ¿Ya? Dirige, controla todas las actividades celulares. O sea, las células son dependientes de su núcleo. Si le sacamos el núcleo a células porque lo hicieron, lo estudiaron, la célula podía vivir un tiempo, pero dejaba de crecer, ¿no es cierto? Y sus funciones como que se iban apagando de a poco. ¿Ya? Bueno, y ahí yo estoy señalando, ¿no es cierto?, el núcleo de la célula, que sería todo esto, todo eso. ¿Ya? Ese está hecho en plasticina, miren qué bonito. Bueno,
Como decíamos entonces, se encarga el núcleo de controlar las actividades celulares, como por ejemplo, crecimiento, división, ahí me falta una coma, formación de proteínas, etc. Todas esas son funciones propias de la célula. Respiración celular, por ejemplo, o como otras células que realizan, no todas las células hacen fotosíntesis, pero sí todas crecen, ya. Muchas se dividen y todas, por ejemplo, forman proteínas. Esos son unos ejemplos de actividades que realizan las células porque son unidades vivientes y que el núcleo va a controlar. ¿Ya? Bueno, y aquí yo busqué esta imagen porque está aislado, esto es el puro núcleo. Entonces, y si ustedes se fijan aquí, muestran además todo eso del núcleo. ¿Ya? Este núcleo está formado por una doble membrana, si se fijan. Ahora, por fuera del núcleo, como pegado a él, hay un organelo que se llama retículo endoplasmático rugoso. Se plantea, es una teoría, que el núcleo, que la membrana nuclear, ¿no es cierto?, se formaría a partir del retículo, en el fondo el núcleo se formaría a partir del retículo endoplasmático rugoso. Ya, recuerden que esta célula tiene algunos millones de años acá en el planeta, por lo tanto, de alguna forma se originó y se plantea que este núcleo, ¿no es cierto?, sería o se habría formado a partir de este organelo. Por eso lo muestra acá esta imagen y me gustó. Por otro lado, si ustedes se fijan, dice que tiene poros, tiene poritos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay material que sale del núcleo hacia el citoplasma celular y viceversa. Hay movimiento de material desde el interior del núcleo hacia afuera y viceversa. ¿Ya? Bueno, ahí hay una imagen entonces de ese núcleo. Veamos acá. A responder. ¿Qué seres vivos se componen de células eucariotas? Los vegetales, tipo Ya, todas las animales, plantas, animales. ¿Qué más? los humanos, Ya, somos animales, para que sepa. Así que si le dicen animal, no se ofenda, somos animales. ¿Qué más? Los hongos, creo. Los hongos. Y me faltan otro poquito. Los llamados protozoos, que son organismos unicelulares. Y las algas. ¿Ya? ¿Listo? Eso. Luego dice, ¿por qué la membrana plasmática es considerada una estructura fundamental? porque como que Separa la protege, célula del exterior. Ya, correcto. ¿No es cierto? Encierra. ¿Qué más, el compañero? porque como que protege a los organelos. Sí, en cierta forma sí, protege por el hecho además de controlar y regular el paso de sustancias. Después, ¿qué importancia presentan los organelos celulares? ¿Por qué son importantes? ¿Por qué los organelos como las mitocondrias, cloroplastos, centriolos, aparato de Golgi, vacuola, son, ¿no es cierto?, son importantes? Porque almacenan un poco del material genético. Es que no todos, po, y aquí estamos hablando en general. Los que almacenaban información genética y un poquito son solo dos, que son las mitocondrias y los cloroplastos. Y aquí yo estoy hablando de todos los organelos que tiene una célula. ¿Por qué son importantes? Porque parece que producía el tema de la respiración, la nutrición, algo así, ¿verdad? Claro, cumplen funciones, cumplen funciones. Entonces, y esas funciones son necesarias para la vida de la célula. Entonces ellos cumplen funciones. ¿A quién dijimos que eran equivalentes? ¿A quién? ¿O a quién se asemejaban? A los órganos. A los órganos. ¿Qué pasa? ¿Me pueden sacar el corazón? O sea, me lo pueden sacar, pues, pero ¿qué son importantes los órganos? Que todos cumplen su función. Su función, pues, ¿no es cierto? Y el trabajo, ¿no es cierto?, de todos hace
que nosotros seamos el trabajo integrado de todos, es que seamos un individuo, una unidad. ¿Ya? Bueno, y la última dice, ¿qué relación existe entre los cromosomas y el ADN? A ver. Que ambos son información genética. Tibio. Eso sería como... no importa. Tibio. Hay que mejorar esa idea. Bueno, lo van a averiguar. Ya. ¿Qué estudiamos hoy? Mencionamos cuáles son las partes fundamentales de las células procariotas, ¿no es cierto? Nos acordamos. Y eucariota. Caracterizamos sus aspectos principales en la membrana celular, hablamos del citoplasma, mencionamos sus componentes y su función general. Y hablamos del núcleo y su función. Y aquí está la tarea. Realice la lectura de los apuntes enviados a través de la profesora jefe. Ya, yo he mandado solo uno. Partí de atrás para adelante porque era más cortito, más simple. Y este se los tengo que mandar. Espero enviárselo hoy día. ¿Ya? Desarrolle, primero, léalo. Leer, no es que lo leí una vez, acuérdense que el Condorito yo lo puedo leer una vez, y listo. Pero cuando nosotros hablamos de lecturas, llamémoslas científicas, ¿no es cierto? Y nos tenemos que ir deteniendo, subrayando, anotando, y lo leemos más de una vez, 2 a 3 veces, y ahí nosotros... Y de esa manera se trabaja como corresponde a un texto. ¿Ya? ¿Listo? Y se desarrollan las actividades que se encuentran al final de ese apunte. ¿Ya? No se envía la tarea a la profesora. Cuando sea necesario yo le diré, mándemelo. Sí tiene que estar todo esto en el cuaderno. ¿Listo? Ya. Preguntas. ¿Dudas de lo que se ha dicho en la clase? Preguntas. Niños, preguntas. ¿Ninguna duda? El señor Olesia. Yo tengo una Marlon, pregunta. dígame. ¿Qué funciones cumplen los organismos, esos celulares? Ay, se olvidó cómo se dice. ¿Organelos? ¿Organelos? Sí, esos, sí. Depende del organelo. Por ejemplo, unos producen energía, las mitocondrias. Las células requieren energía. Entonces, tiene como su fábrica de energía que serían las mitocondrias. Entonces, para eso entran ciertas moléculas que actúan como combustible, que se van a ir procesando, se van a ir transformando y van a proporcionar energía. Pero eso va a pasar una parte en las mitocondrias. Entonces, son fundamentales, porque las células no funcionan sin energía. ¿Ya? Hay muchas moléculas, por ejemplo, que atraviesan la membrana que hacen que la célula gaste energía, por ejemplo. ¿Ya? Entonces las células necesitan energía. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿No? ¿Está todo clarito? Oh, que son entretenidos estos rectángulos negritos. Ya, niños, hemos terminado. Un gusto haber estado con ustedes. Por favor, vayan a estudiar.